Corre el año 1867 y el lugar es una sala tenuemente iluminada del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en San Petersburgo. Afuera, el viento aúlla desde el helado río Neva, pero dentro la atmósfera es aún más fría. Un grupo de hombres poderosos, entre ellos el gran duque Constantino, hermano del zar, contemplan un mapa del mundo. Observan una enorme mancha amarilla que cubre la esquina superior izquierda de Norteamérica. Es un territorio inmenso. Es el doble del tamaño de Texas. Está lleno de bosques interminables, montañas imponentes y ríos repletos de salmones. Es una tierra que ahora sabemos que contiene miles de millones de dólares en oro y petróleo. Pero estos hombres no ven riqueza al mirar este mapa. Ven un pasivo, ven una trampa, ven una hipoteca que no pueden pagar. Este territorio es la América rusa, a la que llamamos Alaska, y en unos meses estos hombres tomarán la decisión de venderlo a un precio que equivale a unos 2 centavos por acre. Para el observador moderno, esto parece el mayor error en la historia del mercado inmobiliario. Parece una locura. ¿Por qué un imperio vendería un territorio del tamaño de un continente por menos del costo de unos pocos edificios en Manhattan? La respuesta no es que los rusos fueran estúpidos, no es que desconocieran los recursos potenciales. La respuesta es que el imperio ruso estaba en bancarrota. Esta es la historia de cómo una superpotencia fue sometida no por un ejército invasor, sino por el interés compuesto. Es la historia de cómo la guerra de Crimea destruyó el tesoro ruso y cómo un plan secreto para liquidar una colonia se convirtió en la única manera de salvar a la dinastía Romanov del colapso financiero. Para entender por qué the Tsar vendió Alaska, debemos retroceder 11 años hasta 1856. Rusia acababa de perder la guerra de Crimea. Fue una derrota humillante. Durante siglos, Rusia había sido el fantasma de Europa. Era la tierra del ejército inagotable. Las demás potencias europeas temían al oso ruso, pero la guerra de Crimea expuso al oso como enfermo y débil. Los ejércitos británicos y franceses habían invadido suelo ruso, y a pesar de luchar en su propio territorio, los rusos habían sido derrotados. Sus rifles estaban obsoletos, sus líneas de suministro eran inexistentes, sus barcos eran de madera, mientras que los británicos eran de hierro. Pero la derrota militar no fue nada comparada con el desastre económico. Las guerras son caras. Para luchar contra los británicos y los franceses, Rusia había impreso dinero, millones de rublos. Esto provocó una inflación masiva. El valor del rublo se desplomó. Al mismo tiempo, habían pedido grandes préstamos a bancos europeos para comprar armas. La guerra había terminado, pero la deuda persistía. El tesoro de San Petersburgo estaba vacío. Los intereses consumían un gran porcentaje del presupuesto nacional. El nuevo zar Alejandro II observó su imperio y vio un agujero negro financiero. Sabía que si Rusia quería sobrevivir, necesitaba modernizarse. Necesitaba construir ferrocarriles, necesitaba construir fábricas, necesitaba abolir el surfón y crear una economía moderna. Todo esto requería enormes cantidades de capital, pero nadie quería prestarle dinero a un perdedor. La calificación crediticia del imperio ruso estaba por los suelos. Los banqueros de Londres y París, los Rothschild y los Barings, estaban recelosos. Querían estabilidad antes de volver a abrir sus bóvedas. Aquí es donde Alaska entra en la ecuación. Para el gobierno ruso, Alaska no era un activo preciado, era un pozo sin fondo. La compañía ruso-estadounidense, una corporación patrocinada por el Estado, similar a la Compañía Británica de las Indias Orientales, estaba a cargo de la colonia. Pero a diferencia de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que saqueaba a la India para ganancias, la compañía ruso-estadounidense perdía dinero. La población de nutrias marinas, que había sido la fuente del comercio de pieles, fue cazada hasta casi su extinción. La compañía estaba en quiebra. Necesitaba subsidios del gobierno para mantenerse. Así que el gobierno ruso no solo estaba en quiebra, sino que también subsidiaba un negocio en crisis al otro lado del mundo. Pero había un miedo más oscuro que el dinero, el miedo a la geopolítica. El gran duque Constantino era el hermano menor del zar y jefe de la armada rusa. Era realista. Miró el mapa y vio una pesadilla estratégica. Alaska compartía una extensa frontera con Canadá, y Canadá era una colonia británica. El Imperio Británico era el archienemigo de Rusia. La Armada Británica dominaba los océanos. El Gran Duque sabía que si estallaba otra guerra entre Rusia y Gran Bretaña, la Armada Británica simplemente entraría en los puertos de Alaska y la tomaría.
Rusia no contaba con una flota del Pacífico lo suficientemente fuerte para defenderla. No podían enviar tropas a través de Siberia con suficiente rapidez. Alaska estaba indefensa. El Gran Duque escribió una carta secreta al ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Gorntsov. En esta carta expuso una lógica fría y calculadora. Afirmó que Estados Unidos representaba el futuro del continente. Añadió que con el tiempo, Estados Unidos querría controlarlo todo. De norte de América. Argumentó que si Rusia se aferraba a Alaska, eventualmente la perderían ante los británicos a cambio de nada. Los británicos simplemente la tomarían como botín de guerra. Era mejor, argumentó, vendérsela a los estadounidenses ahora, mientras aún podían obtener algo de dinero por ella. Era una estrategia para reducir pérdidas. Era una venta de liquidación. Pero había un problema. Los estadounidenses estaban ocupados. Era finales de la década de 1850 y Estados Unidos se estaba desgarrando. La tensión entre el norte y el sur estaba llegando a su punto álgido. El gobierno estadounidense estaba paralizado por el debate sobre la esclavitud. No estaban de humor para comprarle un páramo helado al zar. Al embajador ruso en Washington, un hombre inteligente y encantador llamado Edward de Stuckel, se le dijo que esperara. Se le dijo que mantuviera la idea viva, pero que fuera paciente. Entonces, en 1861, estalló la Guerra de Secesión. Durante 4 años, Estados Unidos estuvo envuelto en sangre. La venta de Alaska quedó en suspenso. Pero durante este tiempo ocurrió algo interesante. Rusia y Estados Unidos se convirtieron en grandes amigos. Hoy en día, dada la historia de la Guerra Fría, parece extraño, pero en el siglo XIX, Rusia y Estados Unidos eran aliados naturales. Ambos odiaban al Imperio Británico. Durante la Guerra Civil, Gran Bretaña y Francia coqueteaban en secreto con la idea de reconocer a la Confederación. Querían ver a Estados Unidos dividido en 2 naciones más débiles, ya que una América unida era una amenaza para su dominio global. El zar Alejandro II lo vio. Sabía que si la unión caía, Gran Bretaña se volvería aún más poderosa. Así que tomó una decisión audaz. Envió a la Armada rusa a visitar los puertos de Nueva York y San Francisco. Fue una clara señal para Londres y París. Si intervienes en la guerra civil estadounidense, también tendrás que luchar contra Rusia. El público estadounidense estaba eufórico. Organizaron desfiles para los marineros rusos. Consideraban a Rusia como su único verdadero amigo en Europa. Esta amistad se convertiría en la base del Tratado de Alaska. Al finalizar la Guerra Civil en 1865, la Unión había triunfado, pero el gobierno estadounidense estaba exhausto. Se ahogaban en su propia deuda de guerra. El secretario de Estado, William Seward, era expansionista. Creía que el destino de Estados Unidos era controlar todo el continente. Quería Alaska. La veía como un puente hacia Asia. Veía el potencial para el comercio con China y Japón. Pero le costaba convencer a los demás. El pueblo estadounidense estaba cansado de la guerra y de gastar dinero. Miraron a Alaska y vieron un bloque de hielo. Los periódicos lo llamaron la locura de Seward y la nevera de Seward. Se burlaron de él. Le preguntaron por qué quería comprar un jardín para osos polares. Mientras tanto, en San Petersburgo, la situación se volvía desesperada. El tesoro ruso tenía una escasez crítica de divisas. Tenían importantes vencimientos de sus préstamos extranjeros. El zar necesitaba efectivo, y lo necesitaba urgentemente. Llamó a Stuckel de vuelta al Palacio de Invierno. La reunión tuvo lugar en diciembre de 1866. El zar, el Gran Duque, el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro de Finanzas estaban presentes. El ministro de Finanzas, Reuter, era el hombre más ansioso de la sala. Presentó el libro de contabilidad. Estaba lleno de números rojos. Le dijo al zar que incluso una pequeña suma de la venta de Alaska ayudaría a estabilizar el rublo y a pagar los intereses de los préstamos Rothschild. Decidieron un precio. Pedirían $5 millones, pero autorizaron a Stuckel a negociar. Le dijeron que consiguiera todo lo que pudiera, pero que la prioridad era cerrar el trato. Necesitaban el dinero para el siguiente trimestre fiscal. Stuckel recibió órdenes de marcha. Viajó de regreso a Washington, D.C. con la oferta secreta en el bolsillo. Era diplomático, pero estaba a punto de convertirse en vendedor. Stuckel llegó a Washington en marzo de 1867. Fue directamente a ver a William Seward. Encontró una audiencia receptiva. Seward estaba entusiasmado. Quería una victoria para distraer al público de la confusa secuela de la Guerra Civil y el inminente juicio político al presidente Andrew Johnson.
Seard y Stuckle comenzaron una partida de póker. Stuckle comenzó con una apuesta alta. Seard comenzó con una apuesta baja. Negociaron el precio de un continente, pero Stuckle tenía un arma secreta. Sabía que Seard deseaba este acuerdo más que el Congreso estadounidense. Sabía que Seard era vanidoso y quería dejar un legado. Finalmente acordaron un precio, $7.2 millones. Era más de lo que los rusos esperaban. Los $200.000 adicionales se añadieron para cubrir el costo de la infraestructura rusa existente en la colonia. Pero había una condición. El acuerdo debía firmarse de inmediato. Stuckel quería enviar el telegrama a Tsar antes de que el Congreso estadounidense pudiera bloquearlo. La historia de la firma es legendaria. Era la noche del 29 de marzo de 1867. Stuckel fue a casa de Seard por la noche para decirle que Tsar había dado su aprobación por telégrafo. Stuckel sugirió que se reunieran al día siguiente para firmar el tratado. Seard apartó su juego de cartas y se puso de pie. Dijo, ¿por qué esperar hasta mañana? Hagamos el tratado esta noche. Stuckel se sorprendió. Dijo, pero su departamento está cerrado, no tienen empleados. Seard sonrió y añadió, si logran reunir a su legación antes de la medianoche, me encontrarán esperándolos en el Departamento de Estado. Así que, en plena noche, los diplomáticos rusos y los funcionarios estadounidenses se reunieron en el Departamento de Estado, sacaron a los empleados de la cama, encendieron las lámparas de gas, trabajaron febrilmente para redactar el tratado final. Extendieron mapas sobre las mesas, se trazaron las fronteras. El destino de los pueblos indígenas de Alaska, los Tlingit, los Haida y los Aleut, se decidió sin la presencia de ninguno de ellos. Fueron transferidos de un imperio a otro como ganado. El tratado establecía que los habitantes del territorio ocupado disfrutarían de todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Pero esta promesa se rompería durante un siglo. A las 4 de la mañana del 30 de marzo se firmó el tratado. Seard había comprado un imperio del tamaño de Europa Occidental por menos de 2 centavos por acre. Estaba exultante. Creía haber asegurado la seguridad de Estados Unidos. Stuckel se sentía aliviado. Había asegurado la liquidez de la dinastía Romanov. Envió un telegrama a San Petersburgo que simplemente decía, tratado firmado, 7.2 millones. Pero el drama no había terminado. Firmar un tratado es una cosa, pagarlo es otra. El Congreso de los Estados Unidos tenía que aprobar el dinero. Y el Congreso estaba de mal humor. La Cámara de Representantes estaba controlada por hombres que odiaban al presidente Johnson y, por extensión, a su secretario de Estado, William Seard. Consideraron la compra como un desperdicio de dinero y una forma de expandir el poder de una administración impopular. Amenazaron con bloquear la asignación de fondos. Aquí es donde la historia cambia de la alta diplomacia a la baja corrupción. Stuckel se dio cuenta de que el acuerdo estaba en peligro. Le había prometido el dinero a Tsar. Si regresaba a Rusia con las manos vacías, caería en desgracia. Así que hizo lo que cualquier cabildero desesperado haría: recurrió al soborno. El gobierno ruso autorizó un fondo secreto para sobornos. Stuckel comenzó a agasajar y sobornar al influyente congresista. Contrató a poderosos cabilderos. Publicó artículos favorables en los periódicos. Miles de dólares en oro se repartieron en sobres de papel marrón. El embajador ruso, representante del autócrata, estaba comprando la democracia estadounidense. Se estima que más de $100.000 del precio de compra se utilizaron para sobornar al Congreso de Estados Unidos para que votara a favor de la compra. Fue un trato sucio, hecho en las sombras, pero funcionó. La Cámara de Representantes finalmente votó a favor de los fondos. Se extendió el cheque. La transferencia del dinero fue una operación financiera compleja. El Tesoro de Estados Unidos emitió una orden de compra por $7.2 millones. Pero Rusia no quería dólares, quería oro, y lo quería en Londres. La orden de compra fue entregada a la legación rusa, que la depositó en un banco estadounidense. El banco colaboró con los Rothschild para transferir el valor a Londres, donde se convirtió en lingotes de oro y se depositó en las cuentas del gobierno ruso. El dinero no se destinó a construir escuelas ni a hospitales en Rusia, se destinó casi de inmediato a pagar el interés de los préstamos ferroviarios extranjeros. La venta de Alaska
esencialmente pagó la hipoteca del sistema ferroviario ruso por algunos años más. El 18 de octubre de 1867, la ceremonia oficial de transferencia tuvo lugar en Sitka, Alaska. Fue un evento sombrío. Las tropas rusas se alinearon a un lado del asta y las estadounidenses al otro. La bandera rusa fue arriada, pero se quedó atascada. Un marinero tuvo que crepar por el asta para soltarla. Cayó y aterrizó sobre las bayonetas rusas. Se consideró un mal presagio. Se alzó la bandera estadounidense. Alaska era ahora territorio estadounidense. La mayoría de los rusos que vivían en Alaska hicieron las maletas y se marcharon. No querían vivir bajo el dominio estadounidense. Los indígenas observaban con confusión y temor. No habían sido conquistados. No habían vendido su tierra. Pero de repente tenían nuevos amos que hablaban un nuevo idioma e imponían nuevas leyes. Durante las primeras décadas parecía que los críticos tenían razón. Alaska fue ignorada. Fue gobernada por los militares, luego por el Departamento del Tesoro. Era una frontera sin ley. El público estadounidense la olvidó. Parecía que Rusia había llevado a cabo una gran estafa. Habían vendido un bloque de hielo inútil a unos estadounidenses crédulos. Los $7 millones se gastaron y desaparecieron. Khazar tenía su ferrocarril, los estadounidenses tenían su nevera portátil. Pero la historia tiene una forma de jugar malas pasadas a los miopes. En 1896, casi 30 años después de la venta, un buscador de oro en el Yukón encontró una pepita de oro del tamaño de un pulgar. La noticia corrió como la pólvora. Comenzó la fiebre del oro de Klondike. Miles de hombres se dirigieron al norte. Millones de dólares en oro fueron extraídos de los ríos y montañas de Alaska. En tan solo unos años, Estados Unidos recuperó 100 veces el precio de compra de Alaska. Y luego llegó el petróleo. En el siglo XX se descubrieron enormes yacimientos petrolíferos en Prudhoe Bay. El valor estratégico de Alaska se volvió incalculable durante la Guerra Fría. Fue la primera línea de defensa contra el mismo país que la había vendido. Los bombarderos soviéticos fueron interceptados sobre el espacio aéreo que sus antepasados habían vendido por una miseria. Las estaciones de radar que protegían a Estados Unidos se construyeron en terrenos comprados para saldar una deuda incobrable. Al final, la venta de Alaska es una lección sobre los peligros del cortoplacismo. El imperio ruso del siglo XIX era una paradoja. Era el mayor imperio terrestre continuo de la historia. Tenía el ejército más numeroso. Poseía inmensos recursos naturales. Pero financieramente era un país de tercer mundo. Casi no tenía clase media, casi no tenía capital nacional. Si un tal zar quería construir un puente, un cañón o un palacio, tenía que pedir prestado el dinero a Londres, París o Berlín. Rusia era el mayor deudor del mundo. La guerra de Crimea había abierto un agujero en el presupuesto imposible de cubrir, pero el zar Alejandro II tuvo una visión. Quería industrializar. Observó a Gran Bretaña y vio el poder de la máquina de vapor. Se dio cuenta de que la fuente del poder británico no era solo la marina, sino también la fábrica. Lanzó un masivo programa de construcción ferroviaria. Quería conectar los campos de cereales de Ucrania con los puertos del Báltico. Quería conectar las minas de los Urales con las fábricas de Moscú. Era un objetivo noble, pero su ejecución fue un desastre financiero. El gobierno ruso garantizó los préstamos a las compañías ferroviarias privadas. Esto significaba que si el ferrocarril quebraba, el gobierno pagaría a los inversores. Era un subsidio masivo a la incompetencia y la corrupción. Los magnates del ferrocarril se llevaban el dinero, construían vías de mala calidad y se embolsaban la diferencia. El Estado se quedaba con las manos vacías. Para 1866, el año anterior a la venta de Alaska, el gobierno ruso gastaba casi un tercio de su presupuesto total solo en servicio de la deuda de estos préstamos ferroviarios. Aquí es donde entra en escena la casa Rothschild. Los Rothschild eran los banqueros de Europa. Tenían sucursales en Londres, París, Frankfurt, Viena y Nápoles. Eran los dueños del mercado de bonos. Cuando un gobierno necesitaba dinero, acudía a los Rothschild. La relación entre la RAE y los Rothschild era complicada. Los Romanov eran autócratas, eran antisemitas, despreciaban la idea de estar en deuda con banqueros judíos,
Pero no tenían otra opción. Los Rothschild eran los únicos con los bolsillos lo suficientemente profundos como para mantener a flote el imperio ruso. En los años previos a la venta de Alaska, los Rothschild presionaron el Ministerio de Finanzas ruso. Les preocupaba la estabilidad del rublo. Querían que el gobierno ruso aumentara sus reservas de oro para respaldar la moneda. Advirtieron que si las reservas caían demasiado, las tasas de interés de los préstamos futuros se dispararían. El zar estaba atrapado. No podía dejar de construir ferrocarriles porque eso significaría admitir que Rusia ya no era una gran potencia, pero no podía permitirse pagarlos. Los 7,2 millones de Alaska eran una gota en el océano en comparación con la deuda total, pero fue una inyección crucial de divisas en un momento de pánico. Era liquidez. Permitió al ministro de Finanzas, Renter, demostrar a los banqueros europeos que Rusia aún tenía ingresos. Les permitió refinanciar préstamos a una tasa ligeramente mejor. En esencia, Alaska se vendió para mejorar la calificación crediticia del imperio ruso. Fue un préstamo rápido obtenido por una superpotencia. Hubo voces en Rusia que se opusieron a la venta. Patriotas y visionarios vieron el potencial del Pacífico. Argumentaron que Rusia debía orientarse hacia el este. Argumentaron que el futuro del mundo residía en el Océano Pacífico, no en el Atlántico. Señalaron que Alaska era rica en pieles, peces y potencialmente minerales. Dijeron que ceder territorio era una señal de debilidad que alentaría a los enemigos de Rusia. Pero estas voces fueron silenciadas. El gran duque Constantino y el ministro de Finanzas Renter dominaban la atención del zar. Argumentaron que Rusia necesitaba consolidarse. Usaron la palabra concentración. Sostuvieron que Rusia debía centrarse en sus intereses principales en Europa y Asia Central. Argumentaron que Alaska era una distracción, un lujo que no podían permitirse. Manipularon los datos para que la compañía ruso-estadounidense pareciera aún peor de lo que era. Ocultaron los informes sobre el hallazgo de oro en los ríos de Alaska. Querían que el acuerdo se cerrara y no querían que los hechos se interpusieran. La tragedia es que se equivocaron en casi todo. Se equivocaron sobre la defensa de Alaska. Si hubieran conservado y poblado, habría sido una fortaleza. Se equivocaron sobre el potencial económico y sobre la amistad geopolítica con Estados Unidos. Creían que al vender Alaska a Estados Unidos, consolidarían una alianza permanente contra Gran Bretaña. Pensaron que los estadounidenses estarían agradecidos. Pensaron que los estadounidenses los ayudarían en su rivalidad con Londres. Pero la gratitud no es un concepto geopolítico. Una vez que los estadounidenses obtuvieron Alaska, ya no necesitaron a Rusia. De hecho, la compra de Alaska convirtió a Estados Unidos en una potencia del Pacífico, lo que finalmente lo llevó a un conflicto con los intereses rusos en Asia. Para el siglo XX, la amistad había terminado. Las dos naciones eran enemigas, y el territorio que Rusia vendió para ganar unos años de margen financiero se convirtió en la base de operaciones avanzada de su mayor adversario. El dinero se esfumó rápidamente. Los 7 millones de dólares fueron absorbidos por el Tesoro General. Se utilizaron para comprar equipo revolucionario en el extranjero. Irónicamente, gran parte de ese equipo se compró a Gran Bretaña y Estados Unidos, así que el dinero regresó directamente a los países rivales de Rusia. Se instalaron las vías del ferrocarril, pero el problema subyacente de la economía rusa, la falta de eficiencia, la corrupción y el atraso, persistieron. La venta de Alaska no salvó a los Romanov, simplemente retrasó el inevitable colapso. 50 años después de la venta, en 1917, el imperio ruso finalmente se quedó sin tiempo ni dinero. Las deudas se acumularon hasta volverse impagables. La Primera Guerra Mundial destrozó la economía. El zar se vio obligado a abdicar. Los bolcheviques tomaron el poder. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno soviético fue incumplir todas las deudas externas del imperio ruso. Dijeron a los Rothschild y a los bancos franceses que no pagarían ni un centavo. El castillo de naipes financiero que Alejandro II había intentado salvar con la venta de Alaska finalmente se derrumbó. En la era soviética, la venta de Alaska se convirtió en un tema tabú. Los comunistas no querían hablar de cómo los zares habían cedido territorio soviético. Pero persistía una persistente sensación de amargura, la sensación de que Rusia había sido estafada. Había rumores y mitos que se extendían entre el pueblo ruso. Algunos creían que Alaska no se había vendido, sino que se había arrendado por 99 años y que los estadounidenses se negaban a devolverla.
Algunos creían que el barco que transportaba el oro desde Londres se hundió y que el dinero nunca llegó. Estos mitos eran falsos, pero reflejaban una profunda herida psicológica, una sensación de pérdida. Hoy, al mirar la recta de Cojinete se ve una estrecha franja de agua que separa dos mundos. A un lado está Chakotka, una región remota y empobrecida de Rusia. Al otro lado está Alaska, un estado rico y estratégico de Estados Unidos. El contraste es marcado. Alaska cuenta con el oleoducto Trans-Alaska, que transporta miles de millones de barriles de petróleo. Tiene importantes bases militares. Tiene una próspera industria pesquera. Es un activo estratégico de primer orden. Para la Rusia moderna, la venta de Alaska es el qué hubiera pasado si definitivo. ¿Qué hubiera pasado si el zar hubiera resistido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera escuchado a los detractores? ¿Qué hubiera pasado si la bandera rusa aún ondeara sobre Juneau y Anchorage? La Guerra Fría habría sido muy diferente. La historia del siglo XX se habría reescrito. Rusia habría tenido un punto de apoyo en Norteamérica. La Unión Soviética podría haber colocado misiles no en Cuba, sino en su propio territorio Norteamérica. El equilibrio geopolítico del mundo se habría desviado. Pero la historia se escribe con las decisiones tomadas en salas desesperadas por desesperados. Hombres de la taza. La decisión de vender Alaska fue tomada por hombres que miraban un balance general que sangraba en números rojos. No pensaban en el próximo siglo, pensaban en el próximo pago del préstamo. Fueron víctimas del pensamiento a corto plazo que plaga a todos los imperios en declive. Sacrificaron lo eterno por lo temporal. La historia de la compra de Alaska suele contarse como una historia de éxito estadounidense. La locura de Seward se convirtió en su triunfo, pero quizás sea más importante contarla como una tragedia rusa. Es la historia de cómo la deuda esclaviza a las naciones. Es la historia de cómo la debilidad financiera conduce a la desintegración territorial. El imperio ruso no perdió Alaska en el campo de batalla, la perdió en el banco. Los Rothschild no se apoderaron del territorio, pero su mano invisible forzó la pluma del zar. Así que la próxima vez que veas un mapa de Norteamérica y veas esa península gigante que se extiende del continente hacia Asia, recuerda que no es solo un pedazo de tierra, es un monumento a una bancarrota. Es el recibo de una factura que un imperio moribundo no pudo pagar. Es la prueba de que en el juego de los imperios, la arma más peligrosa no es un cañón ni un rifle, sino un pagaré, y la derrota más peligrosa no es perder una guerra, sino quedarse sin oro. Soy John, y este es el canal de historias cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que lo vieron venir. No olvides suscribirte. Únete a quienes ven lo que otros no.